Bienvenidas a Estrategias de Inversión. Tratar de buscar un índice que bata en rentabilidad al IBEX 35 no es difícil y además lo tenemos aquí en el mercado doméstico, el índice de Small y Medium Caps. Una de las compañías, Iberpapel, supera el 13% de revalorización en los 3 primeros meses del año. Vamos a ver cuál es el análisis de esta compañía con Alberto Roldán, que es analista seleccionado para la cobertura de Iberpapel. Bienvenido, ¿qué tal? Gracias. Alberto, hemos visto que el índice de las Small y Medium Caps bate al IBEX 35. Hay una de las compañías, que es Iberpapel, que tiene más del 13% de revalorización en los 3 primeros meses del año. El último informe de InResearch que elaboró usted para Bolsas y Mercados Españoles hablaba de la debilidad de las cuentas que tuvo la compañía en 2012, precisamente por unas variables que vamos a ir analizando a lo largo de la entrevista. A cierre del año, la compañía informó de un beneficio de 17,4 millones de euros. ¿Cuál es la valoración que hacen ustedes de estas cifras? Bueno, en conjunto se puede decir que en un año muy difícil y muy complicado los resultados han sido bastante satisfactorios, ¿no? Es cierto, como buena empresa perteneciente a un sector cíclico como es el papel, su condición de compañía integrada le ha permitido atenuar mucho más que otras compañías que están más ligadas a lo que es la materia prima en sí, ¿no? Como podría ser la pulpa de papel o algún comparable que tenga otro tipo de vinculación. Los resultados han sido, insisto, razonablemente buenos, y digo razonablemente buenos porque no hay que olvidar que Iberpapel desarrolla su actividad en un segmento de producto muy ligado al consumo y en una economía muy deprimida, y esos son dos factores que inexorablemente tienen que pesar sobre las cifras que hemos conocido, pero han sido buenos porque los márgenes se han mantenido en niveles yo creo que bastante razonables. El beneficio neto aguantado en el año tuvo un comportamiento algo más negativo en el tramo final del ejercicio, pero sí que es cierto que las cifras que hemos ido conociendo secuencialmente han sido buenas, insisto en la contextualización de las mismas, y extrapolado a un periodo de tiempo un poquito más largo, pues tendríamos que decir que son cifras récord, porque la compañía ha seguido incrementando su facturación y ha tenido, bueno, en lo que es su negocio core, que es el papel, una evolución bastante buena, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que se limita a los resultados, creo que hay que ser justo con la empresa, hay que decir que las cifras han sido buenas, el beneficio quizá ha estado un poquito por debajo de lo que se podría estimar, pero hablamos de unas diferencias tan mínimas que el conjunto de la evaluación tiene que ser positiva. Si nos fijamos en las variables que influyen precisamente en la compañía, vemos que, por ejemplo, el papel, la madera o la electricidad son algunas de las variables que impactan en las cuentas de la misma. No sé cómo impacta cada una de estas variables en la cifra total de Iberpapel. Bueno, la madera es la más pequeña y además es residual, puesto que las ventas son intragrupo, por lo tanto yo creo que no tiene mayor consideración, ¿no? La actividad más importante sin duda es la venta de papel, que ha tenido un comportamiento en línea con lo que ha sido el precio del papel, que si miramos un poco lo que ocurrió en el año 2012, desde los mínimos de abril ahí rebotó con cierta fuerza, ¿no? Y eso impactó de alguna manera en los resultados, para acabar el ejercicio emitiendo señales de debilidad importantes. Esa es una cuestión, yo creo que capital en la empresa, porque el año 2013 se presenta muy débil en el consumo nuevamente. España va a tener un año todavía continuista en su recesión, y eso va a provocar que las estimaciones para el ejercicio pues partan de un punto de cierta negatividad. Yo creo que ahí sí que hay que ser justos y hay que tener en cuenta y en mente que la venta y el comportamiento del papel no va a tener un año a priori favorable, ¿no? Y todo viene marcado por ese comportamiento. Y luego finalmente las ventas de electricidad, que es una actividad creciente dentro de las ventas de la compañía, desde que se entró de lleno en el negocio de la cogeneración, pues ahí están sus cifras, han tenido un crecimiento importante en los últimos 4 o 5 años, aunque no es una actividad sustancial para la empresa, porque su objetivo sigue siendo estar vinculado a la venta del papel vinculado al consumo, obviamente. El problema que tiene Iberpapel en relación a la energía es la incertidumbre por el marco regulatorio de nuestro sistema energético español, ¿no? Se habla de que en junio va a volver una nueva vuelta de tuerca en el mercado. Eso podría provocar cierta incertidumbre en cuanto a los precios, y eso también va a traer algo de volatilidad a la cuenta de resultados, puesto que aunque tiene márgenes muy buenos la electricidad, lo cierto es que podríamos pensar que se comportara tendencialmente a la baja, ¿no? Por menores ventas de electricidad o por caídas en el precio, ¿no? Yo creo que la variable que más va a impactar va a ser el precio. Por lo tanto, no se presenta bien el año 2013 en términos de ventas, en términos de ingresos, pero hay que ser razonablemente optimistas, porque las compañías hay que mirarlas en el largo plazo, y cuando las historias son de valor, así que tienen que ser, ¿no? De largo plazo. Sin embargo, hay uno de los factores que sí que se mira últimamente a las compañías, que es la deuda. Ha conseguido reducir su apalancamiento hasta al menos 11,24%,
y ha incrementado su efectivo también hasta los 27 millones de euros. Sí. No sé si esto es una muestra de la fortaleza que tiene esta compañía, porque claro, reducir el endeudamiento y además aumentar la fuerte posición de caja, yo supongo que será muy positivo, ¿no? Bueno, yo en mi informe encontré dos palancas importantes de valor, ¿no? Primero, que la compañía está muy integrada verticalmente, eso es una ventaja competitiva considerable, tiene una implantación geográfica muy buena y eso pues le favorece muchísimo lo que es su valoración de largo plazo, porque al final los ciclos se mueven en el tiempo, pero los esfuerzos de CAPEX tienen retornos, ¿no? Y eso yo creo que es un poco el interés que tiene Iberpapel. Y luego, bueno, pues en cuanto a la situación de tesorería, eso es una fortaleza importante en su balance. Estamos hablando de que alrededor de un 10% de su activo está en tesorería, ¿no? Y si miramos el conjunto, su deuda financiera neta es positiva, es decir, en términos de caja tiene una caja neta positiva y eso gusta mucho a los inversores. Gusta mucho porque se penalizan mucho a las compañías con gran volumen de deuda, lo estamos viendo en España, en un país donde ese ejemplo ha sido muy visible en términos de comportamiento bursátil. Y sin embargo, Iberpapel puede alardear, si me permite la expresión, de tener un balance total y absolutamente saneado. Es una compañía al corriente de pago, es una compañía que no tiene que recurrir a sus inversores, a sus accionistas, a sus deudores, y eso tiene un premio, y el premio lo vemos en el comportamiento de la acción. Batiendo al índice este año, ha tenido un 2012 algo más flojo, pero los años precedentes también son buenos en términos de comportamiento de la acción. Yo creo que hay que ser justos y las compañías que tienen esa fortaleza hay que saberlas premiar, ¿no? Y en el caso de Iberpapel, pues indudablemente eso es un factor positivo. Tienen premio también para los accionistas, porque además estos días está pagando un dividendo de 0,25 euros por acción a cuenta de los resultados de 2012. ¿Esto supone un incentivo también para invertir en este tipo de compañías? Sí, sería la tercera palanca de crecimiento, de atractivo por un accionista, ¿no? Yo no soy muy amigo de comprar las compañías exclusivamente por la rentabilidad por dividendo, pero si lo miramos en términos de yield, estaba moviéndose entre el 6 y el 7%, lo cual no deja de ser un atractivo muy interesante, ¿no? Un inversor que quiere estar comprado en una compañía que tiene potencial, que tiene un balance sano y que además tiene una rentabilidad por dividendo tan elevada, creo que son atractivos suficientes como para soportar la compra de la acción en el largo plazo, ¿no? Y ahí sí que creo que la compañía sí que tiene un gancho para el accionista minoritario, porque bueno, a ese comportamiento positivo que lleva en el año hay que tener en cuenta que ya ha descontado dividendo y que aún así exhibe un 13% de subida en el ejercicio. Creo que es algo muy a valorar y algo a tener en cuenta, y de cara a futuro además hay que lanzar un mensaje positivo. Es incierto en cuanto a la evolución del ejercicio este año en términos de resultados, pero creo que si miramos a largo plazo la rentabilidad por dividendo es sostenible en el tiempo. Es decir, que dudo mucho que la compañía vaya a modificar en exceso su política de retribución y vaya a penalizarla, ¿no? Y en ese sentido eso también ata un poquito al accionista en ese concepto de largo plazo que tiene la acción. Hay casas de análisis que incluso dibujan al título cotizando en torno a los 19 euros. No sé qué perspectiva manejan ustedes para los títulos de la compañía. Bueno, yo creo que 19 es algo optimista, ¿no? Yo prefiero mantenerme en un rango mucho más conservador. Lo que sí es cierto es que, teniendo en cuenta que es una compañía que en términos de caja libre al año generan como unos 20 millones de euros aproximadamente, y que no tiene necesidades de capital, porque lo que genera de caja prácticamente retorna al accionista, no va a pagar créditos, no va a pagar deudas, y además sus políticas de inversión están muy acotadas a una actividad que no requiere más capital. Bueno, parece razonable pensar que con una tasa de valoración algo menos exigente de la que yo pongo en mi informe, que se movía cerca del 11% en cuanto a tasa de descuento, podríamos estar hablando de unos precios entre 17 y 18 euros. Para movernos un euro más deberíamos de ver un ciclo algo más positivo, ¿no? Y yo creo que ahí, a día de hoy, hay que ser justos con el momento, hay que creer que las valoraciones tienen que moverse, por supuesto, ponderando el corto y el medio y el largo plazo, pero 2013, 14 y 15 no vienen demasiado positivos, y o nos queremos precios del papel mucho más elevados, lo cual a día de hoy es incierto, o realmente la compañía no podría justificar niveles mucho más allá de esos 18, quizá 19 euros, estresando mucho el modelo de valoración. Pero sí, creo que hay margen razonable para que la acción se mueva al alza. Insisto, los potenciales no tienen que ser del 50% para enamorarnos. Muchas veces comprar una buena compañía bien gestionada, con un modelo de caja y con un modelo de balance como el que tiene Iberpapel, pues parece razonable. Por lo tanto, bueno, sí que le daría cierta credibilidad a esos modelos, aunque insisto, yo me mantendría algo más conservador. Bueno, vamos a quedar con esa visión de Iberpapel. Alberto Roldán, analista seleccionado para la cobertura de esta compañía. Un placer tenerle aquí. Hasta la próxima. Gracias. Y ustedes recuerden que en estrategiasdeinversión.com pueden seguir las opiniones de los mejores analistas y los expertos.